Sócrates enseñó 40 años, Platón enseñó 50 años, Aristóteles enseñó por 40 años. Jesús, el Hijo de Dios, enseñó solo 3 años y medio. ¿Cuál sería la diferencia entre Jesús y estos filósofos griegos? ¿Los años de enseñanza? ¿Que ellos eran preparados? ¿Que ellos eran filósofos y Jesús no? ¿Las enseñanzas mismas de ellos eran las de Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre Jesús y los filósofos? Te damos la bienvenida una vez más a Reflexiones de Esperanza. Dios hablando al hombre. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 22, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hago esta pregunta nuevamente. ¿Cuál es la gran diferencia entre Jesús y los escribas? Entre Jesús y los filósofos, entre Jesús y los grandes pensadores de hoy. El Evangelio de Marcos dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Algunos piensan que Jesús fue un gran hombre, un gran filósofo, un gran moralista o un hombre casi perfecto. Esto es lo que ellos dicen. Pero la realidad es que cuando Cristo Jesús hablaba las palabras que nunca habían escuchado. Sentían la misericordia y el poder de la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ha señalado para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál es la diferencia entre Jesús, los fariseos y los escribas del tiempo de Cristo o los grandes pensadores de hoy? La gran diferencia es que Jesús es Dios. El Dios creador y redentor es Cristo. Por eso las enseñanzas de Jesús no eran las mejores ni las más sabias, eran las únicas y las verdaderas, porque nadie podía igualar lo que Jesús enseñó. No las encontrabas en ningún ser humano o en ninguna persona fuera de Cristo. Jesús era el único que podía enseñar las verdades acerca de Dios y las verdades acerca de la vida. Hoy, en vuestros oídos, las Escrituras se han cumplido. Una escritora bíblica en El deseado de todas las gentes, en la página 218, dice: la enseñanza de los escribas y ancianos era fría y formalista, como una lección aprendida de memoria. Para ellos, la palabra de Dios no tenía poder vital. Habían sustituido las enseñanzas de Dios por sus propias ideas y tradiciones. Por eso, la obra de Cristo era presentar la verdad en un mundo lleno de confusión, desvíos y malos entendidos sobre el ser humano y la vida. Por eso, cuán importante y valiosa es la verdad. Jesús vino a poner en orden al ser humano, pero no solamente a través de su palabra, sino a través de su vida. La pregunta que nos hacemos es: ¿de quién era lo que Jesús enseñaba? Según el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, versículos 16 y 17, dice así: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta era la realidad. Lo que Jesús hablaba era la palabra directa de Dios el Padre. Por eso Jesús es el único que puede enseñarnos la verdad completa, pura y santa a través de Jesús. Jesús es el único que puede hablarnos de quién es el verdadero Dios. Es importante porque con Cristo Jesús no perderemos, sino ganaremos, porque estaremos conociendo la verdad. Por eso Jesús nos enseñó cómo es Dios el Padre. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás, sino el primogénito, el Hijo de Dios, vino a mostrar el Padre. Por eso cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre.
porque sabemos cómo es el Padre a través de Cristo Jesús. Jesús no solamente nos enseñó quién es el Padre, sino Jesús enseñó la verdad sobre los mandamientos y doctrinas. ¿Por qué? En Mateo 15, versículos 6 al 9, Jesús les dijo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Por eso cuando Jesús hablaba, era Dios hablando al hombre. Por eso en Cristo Jesús no hay ningún margen de equivocación, de falla. No hay ningún margen de que Jesús pueda estar enseñando algo contrario a lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a mostrar al Padre, pero también nos vino a enseñar sobre los mandamientos y las doctrinas que necesitamos para vivir en nuestras vidas. El error de los judíos en el tiempo de Cristo, como hoy en la actualidad el ser humano, es que le dan más prioridad o le dan más autoridad a la palabra del hombre, a las tradiciones de los hombres o mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Jesús enseñó acerca también del tiempo del fin y de no dejarnos engañar. Por eso en Mateo capítulo 24, versículo 14 y 35 dice: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué es importante que pongamos atención? Porque es Dios hablando al hombre. Por eso cuán importante es que entendamos que la salvación es el tesoro más grande que nosotros tenemos en la vida. Jesús enseñó sobre la salvación como lo más importante del ser humano. Por eso San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes por qué es la gran diferencia entre Cristo y los filósofos o los grandes pensadores? Es que Jesús es Dios, es el Dios redentor, es el Dios creador, y Él no se equivoca. Lo que Cristo Jesús nos dice es exactamente lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Por eso yo te invito a que escuches la voz de Jesús, lo que Jesús dejó para nuestras vidas a través de su palabra. Cristo Jesús viene pronto. Esa es la gran noticia, esa es la gran esperanza que tenemos aquellos que escuchamos a Dios hablándonos, porque Cristo Jesús viene pronto. Piensa en esto con cariño para ti.